Buenas, aquí vienes con el tercer episodio de 20 minutos hasta el amanecer. En el episodio de hoy vamos a intentar pasarnos Tinieblas 8 con Diamond, que aún no me he pasado ninguna run con ella, a pesar de que lleva desde el principio del juego la pobre. Y vamos a ir con el revólver. ¿Por qué? Porque vamos a ir a artes oscuras y artes sagradas. He probado antes hacerlo con el lanzagranadas y no ha salido bien, no tiene cero sinergia. A pesar de que las artes oscuras escalan con daño de bala y este arma es la que tiene más daño de bala, y esta tipa es la que tiene más vida y las artes sagradas escalan con vida. Horrible. Ha sido horrible. Pero bueno, vamos a ir con el revólver y vamos a buscar artes oscuras, artes sagradas, vida y daño de bala. Todo eso. Vamos a buscar todo eso, ¿vale? Vamos a ver cómo sale. No puede salir peor que antes. El episodio antes no lo voy a subir porque he durado como... no he llegado ni a los 10 minutos. O sea, creo que he durado 8 minutos, puede ser, algo así. Pero que no tiene sinergia. El lanzagranadas con artes oscuras no tiene nada de sinergia, ni con artes sagradas. ¿Por qué? Porque las artes oscuras lo suyo es que tienes que tener mucho daño de bala, pero si one-shoteas a los enemigos no tiene ningún sentido porque no se aplica la maldición. La gracia es que las artes oscuras es una maldición que explota al par de segundos y hace el 200% de tu daño de bala, ¿vale? Entonces, si one-shoteas a los enemigos ni siquiera se aplica. Y con lanzagranadas one-shoteas a todo el mundo. Y además las artes sagradas funcionan con tu última bala del cargador. Y con el lanzagranadas es difícil usar siempre llegar a la última bala, ¿vale? Porque muchas veces tienes que recargar antes. Porque es un arma que como tiene fuego amigo, es decir, te puedes auto-infligir daño con las explosiones, muchas veces no puedes llegar al último disparo. Total, casi un desastre, básicamente. Esta run he tenido más suerte, también es verdad. Otra cosa que decir, la run de antes no he tenido nada de suerte con las mejoras. Ahora sí que he pillado al primer nivel una mejora que me venía bien. Ahora ya sí que... Bueno, no, mira, tengo vida. Iba a pillar esto porque también escala con el daño de la bala. Pero si tengo vida, vamos a pillar la vida, porque eso, nos va a venir bien luego para las artes sagradas. Muy bien, vamos a ver si me salen las mejoras, la verdad. Que eso también es verdad que antes eso... Sí que es verdad que el arma, el lanzagranadas, tiene cero sinergia para lo que yo quería buscar. Pero es que además de eso he tenido muy mala suerte con las mejoras. No salía nada que quisiese. Entonces vamos a ver si ahora hay más suerte. Mira, artes oscuras aquí. Ya está, nivel 3. Uah, menuda diferencia tú. Menuda diferencia con respecto a antes. Vale, cuidado que no me den. Ahí estamos. Mira, ahí ya se va aplicando. Como veis, hace muchísimo daño una vez que se aplica la maldición. Una vez que explota la maldición, los one-shotea, básicamente. Lo suyo es, una vez que ves que un enemigo tiene la calavera, no pegarle a él, porque es un mal gasto de balas, porque se va a morir sí o sí. Vale, ahí con cuidado. Poco a poco, poco a poco. No sé qué tal es esta build, la verdad. No creo que sea la mejor del mundo, sinceramente, pero bueno, estamos en Tinieblas 8, no es... Es lo más difícil que nunca he llegado en este juego, pero tampoco he jugado mucho. Y tampoco creo que sea nada del otro mundo, o sea que yo creo que deberíamos de ser capaces de hacerlo. Pero aquí estoy pensando, esto lo quiero, pero es que esto también, ¿no? Este en verdad no me interesa tanto. He pillado esta rama por la vida, pero esta mejora en concreto me da igual. Vamos a pillar esto que me da más daño de bala. Vale. Ya empiezo a one-shotear a los enemigos, pero bueno, no pasa nada. Aquí con cuidado. Creo que los enemigos que aparecen luego son más duros. Entonces tampoco me importa one-shotear a estos enanos. Mientras que pueda usar la maldición, por mí bien. Porque eso, con el lanzagranadas sí que tenía mucho daño, pero es que ni llegaba a aplicarse la maldición porque todo el mundo se moría con la explosión. Vale, aquí con cuidado, con cuidado. Ahí. Marchitar. Los enemigos infligidos con maldición reciben un 30% más de daño. Venga, esto viene muy bien para los jefes, porque les aplican maldición y luego le empiezas a disparar. Y se llevan, vamos. Los puedes matar en un par de segundos. Y mira que son durillos, los jefes. Aero me da igual, porque esto va con velocidad de movimiento. Esto es malo. O sea, malo, me da vida.
Pero esto de que el tamaño te haga más grande nunca me ha gustado. Y además te mueves más lento, pero bueno, lo voy a pillar. Porque como ya he dicho, vamos a ir a por vida y daño de bala, entonces lo tengo que pillar sí o sí, la verdad. Porque no hay tantas mejoras de vida que yo sepa. Me gustaría que me apareciesen ya las artes sagradas porque tiene una mejora que se escala según la cantidad de enemigos que matas al aplicar las mejoras de artes sagradas o algo así. Entonces, cuanto antes las pille, mejor. Pero por ahora no ha habido suerte y como no puedo cambiar el RNG, pues es lo que hay. Vamos a tener que aguantarnos. Cadencia de disparo. Estoy pensando esto. Creo que voy a pillar cadencia de disparo, la verdad. Porque las otras mejoras no me atraen nada. Cadencia de disparo de por sí no es algo que busque en esta run. Aunque también es verdad que cuanto antes me gaste el cargador, antes aplicaré luego el aplastar, que es lo de artes sagradas. Vamos a ver cuánto tardo en cargarme ese elite. Le estoy aplicando maldición, lo cual está bien. Cuidado. Me gustaría que no me quitasen el escudo, la verdad. Lo agradecería. Bueno. Intentaría pegarle al jefe si no estuviesen todos los enemigos en medio, la verdad. Mira, más daño de bala. Penetración, esto no viene bien. Ahí estamos, ahora sí. Ahora es mucho mejor. A ver si puedo acercarme. ¿Qué me das? Cuando los PS de Diamond están por debajo de los PS máximos, incrementa la penetración en más 2 y el empuje en 25. Eso es muy bueno. Porque con que pierda un solo corazón ya se aplica esto. Y tengo tantos. Aún así, no vamos a bajarnos la vida a propósito, ¿ok? Eso no es algo muy recomendable, la verdad. Disparo doble... ritual... mira, cada 10 enemigos asesinados por maldición aumenta tu daño vale un 1%. Esto lo queremos, sí o sí. Ese también escala, de ese no me acordaba que escalaba. Y a ver si nos aparecen ahora sí las artes sagradas ya de una vez. Creo que ya he completado las de oscuras, ¿no? A ver, 1, 2, 3, sí. Creo que sí. ¿Dónde está el otro? Es este, ¿no? No, esto es la mejora de ella. ¿Dónde está el otro? Es que no lo veo. A ver, un segundo. 1, 2... Me falta uno, ¿no? Me falta uno. Vale. Sí, me falta el de que tarda un segundo más en aplicarse la maldición para hacer más daño. Esa mejora como tal no me gusta tanto, pero si me aparece la pillaré, ¿vale? Para completar las mejoras, para completar el árbol de mejoras de esto. Mira esta, lo que decía, condenar. Tarda un segundo más en activarse, pero hace más daño. Entonces, pues bueno. La pillamos y ahí está. Tenemos full vida, con todo el escudo a tope, ok. Tenemos 1.000.000 de vida, o sea, ¿cuántos corazones tengo? Empezaba con 7. He conseguido una mejora de vida, esos son 8 y otros 2, ¿no? Sí, o sea que 10 debería tener. No me puedo parar a contar los corazones porque... Por eso de que hay enemigos y tal. Plaga de muerte. Los enemigos asesinados por maldición propagarán maldición a los enemigos cercanos. Uf, vale. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Uf, con esto sí. Con esa sinergia lo mismo sí que luego tenía sentido el lanzagranadas. Pero es que es un arma muy difícil de usar, la verdad, el lanzagranadas. Porque es que en cuanto te pillas una mejora de esto de que las balas se dividen, por lo que sea, los proyectiles, se vuelve imposible de manejar el arma. Porque como las explosiones te hacen daño a ti. A ver, me voy a callar que aquí esto está un poco delicado, la verdad. No. Me voy a pillar esto. Es que lo demás... Pero es que esto me viene fatal porque es que esto escala también con velocidad de movimiento y de hecho tengo menos velocidad de movimiento de lo normal. Podría pillarme destello. Es que lo demás sí que no me gusta nada, ¿eh? A ver... Claro, ¿esto aplica maldición? Los efectos al golpear de las balas. ¿Esto aplicará maldición? Claro, es que si esto aplica maldición puede estar roto, ¿eh? Vamos a probar. Vamos a pillar destello y luego intentar buscar la otra mejora. Porque pone efectos de las balas. Yo no sé si la maldición es un efecto de la bala como tal. A ver, cuidado que no me rodeen. Este jefe es fácil de esquivar, aunque...
Eso lo sabía. Sabía que en cuanto dijese algo me iba a dar. Es que lo sabía, tío. Bueno, ahora por lo menos aplicamos la mejora de esta tipa que hemos pillado antes, de que cuando te quiten 1 de vida tienes más penetración y no sé qué. A ver, quítense, putos. No me preocupa que me den porque tengo mucha vida. Pero tampoco es algo que... No lo he hecho a propósito, la verdad. Bala liviana, escadencia de disparo más 15, munición máxima más 1. Hombre, munición máxima no quiero, la verdad. Pero... creo que esto va a ser mejor, ¿eh? Sí, va a ser mejor esto. Manos rápidas. Aún no me ha aparecido nada de artes sagradas, ¿eh? Menuda mierda, tú. Oye, se puede morir ya el jefe, ahí está. Venga, hombre. Horrible, horrible, horrible. Vale. Dejar. Quería un tomo de poder ahí, pero no ha podido ser. Ahora, de repente, me he pasado toda la run sin que me den ni un solo golpe y ahora estoy perdiendo vida a mansalva, pero bueno. Tengo tantos corazones que es que sinceramente me da igual. Ahí casi me dan. Lo único que quiero es subir de nivel y pillar mis malditas mejoras, la verdad. Vale. Au. Es que tengo la hitbox más grande de lo normal. De normal ahí no me habrían dado, pero... Lo mismo sí que me interesa buscar alguna mejora de velocidad de movimiento, ¿eh? Porque es que me muevo demasiado lento. Y ¿sabéis lo malo? Que no estoy pudiendo encontrar un camino de vuelta hacia toda la experiencia. Así que no puedo subir de nivel. Y si no subo de nivel estamos jodidos. Vale. ¿Dónde está toda la experiencia? Tiene que estar por aquí, ¿no? Vale, por aquí ya empieza a ver. Fragmentado, esto está bien. Esto tampoco está mal. Aunque sea una invocación, pero como va con daño de bala. Pero me voy a pillar fragmentado. Porque 10% de daño ahora mismo es bastante, la verdad. Y no sé si esos fragmentos pueden aplicar maldición, no lo sé. Aquí está toda la experiencia. Dámela, por favor, que necesito nivel sí o sí. Y a ver si me aparecen las malditas mejoras ya de las artes sagradas que son para hoy, ¿no? Llevo ya casi media run. Pues no aparecen tú. a ver qué remedio, no sé. No sé qué hacer para que aparezcan. Nada, no sé, literalmente no puedo hacer nada. No. Vamos a pillar el arma ligera, ¿vale? Joder, me lo he comido de frente. Es que no tenía otro sitio por el que ir. Menos mal que tenía el escudo mágico, el escudo sagrado, perdón. Y entonces como que da igual, pero... Lo que más me fastidia es que no... He matado a los enemigos ahí muy disperso y ahora no puedo pillar toda la experiencia. Vale, hemos subido otro nivel. Nada, aún no sale nada, tío. Es que ninguna mejora me viene bien aquí, ¿eh? Ninguna. Literalmente ninguna. Esto no es lo peor del mundo, es mejor que lo demás, desde luego, porque los congelo y si tienen maldición, pues se quedan quietos mientras que se mueren. Mira, como eso, mira. ¡Hostia! En verdad, es una mejora de puta madre, ¿qué cojones? Me acabo de solucionar la run, what the fuck. Y yo digo, bueno, será medio decente, tampoco es la mejor del mundo. ¿Qué cojones? Ah, vale. Claro, porque los fragmentos se aplican al congelar. Ok. Pues hacen sinergia de puta madre. Joder. Tú, pero que me ha solucionado la run en un... Ha sido literalmente en un segundo me ha solucionado todo. Increíble. Vale, siguen sin aparecerme las mejoras que quiero. Como de costumbre, ¿no? El pirómano sí que no, eso ya sí que no. Pero vamos a pillar prisa, venga. Más velocidad de movimiento, por lo menos. Que nos movamos un poco más rápidos. Que nos hace falta. Eso, vosotros congelaros, por favor. No os mováis. ¡Wow! ¡Qué gusto, tú! Es que, en serio, ha sido increíble. Me ha solucionado la run en un segundo.
Porque estábamos jodidos, ¿eh? Sobre todo si no me aparece la mierda de artes sagradas, tío. No aparecen. ¿Qué es esto? No. Deberían de... O sea, entiendo que la gracia es adaptarse y tal a... Bueno, voy a pillar esto, ¿vale? Y mientras que limpiamos oleadas lo digo. La gracia es... Entiendo que la gracia es ir adaptándose a lo que te salga, aunque tú tengas un plan en mente de qué mejoras quieres pillar y tal. Como cuando te sale la sinergia bien, está roto. Entiendo que la gracia es que no te pueda salir bien siempre y que tengas que adaptarte y intentar hacer lo que puedas, ¿no? Pero claro, cuanto más mejoras meten, más difícil es pillar lo que tú quieres. Entonces creo que deberían de dejarte, por ejemplo, al inicio de partida, conforme van metiendo nuevas mejoras, nuevas ramas de mejoras, por ejemplo, que puedas deshabilitar un par, ¿vale? Hay, yo qué sé, 15 ramas en total de mejoras. Que puedas quitar 2 al inicio de la ronda. Es decir, no quiero que me aparezca nada de estas 2 mejoras o algo así. Porque claro, al principio del juego que habían pocas, ok. Luego conforme vas metiendo unas cuantas, pues vale. Es un poco más difícil, pero todavía puedes intentar buscar las mejoras que tú quieres. Pero cuando hay muchas, y es que es imposible que te salga lo que quieres, ¿no? Es que mira esto, es que no me ha aparecido ni una de artes sagradas. ¿Y qué puedo hacer? Nada. Adaptarme, que es lo que he hecho, ¿no? Y al final ha salido bien. Pero claro, es que yo quería jugar a artes sagradas y maldición. Y no voy a poder, pero bueno. Fragmento de hielo, 3 fragmentos de hielo que infligen congelar. ¿Por qué no? Como no teníamos ya suficiente congelar. A ver, lo bueno, la parte buena es que al haber tenido que adaptarse, nos ha salido esta build que está súper graciosa, la verdad. Está súper entretenida a ver cómo se congela todo el mundo. Porque el que se congele todo el mundo ya me pasaba, pero con la build full elemental, ¿no? Que es muy distinta a esta. Porque con la elemental no tiene daño de bala. Tus balas es lo que menos daño hacen, la verdad. Todo se va al daño de eléctrico, de fuego y tal. Pero claro, con esta build reviento con las balas y encima congela a todo el mundo. Cura 1 de vida cada 90 segundos. Esto es muy bueno. Esto lo voy a pillar. Y además estamos ya casi a full de vida, o sea que bien. Tampoco me interesa ahora mismo tener full vida porque recordad que tenemos esta mejora. De que cuando no estoy al máximo de vida, es decir, ahora, tengo más empuje y 2 de penetración más. Lo cual no está nada mal, la verdad. Pero bueno, tampoco podemos quejarnos si estamos full vida porque no es que sea algo malo precisamente, la verdad. Ahora que hay pocos enemigos debería de aprovechar y pillar toda la experiencia que pueda. Uff, por fin, tío. Por fin. Mira, después de disparar tu última munición, aplastar inflige 20 daños a los enemigos cercanos. Con una mejora sola es una mierda, la verdad. Pero es que es lo que nos ha salido. Mira, esto es lo que decía, que quería que me saliese al principio. Cada 500 enemigos asesinados te cura 1 de vida. Vale, pero no escala. Ah, sí, mira, esto es lo que escala, sí. Cada 500 enemigos te aumenta 1 de vida. Puedes conseguir hasta 3, pero claro, si lo consigues muy tarde en la run no vas a conseguir los 3 de vida. Entonces es menos rentable. No sé si... Aún así, si me saliese en el siguiente nivel, no sé si llegaría a conseguir los 3 de vida máximos, la verdad. No sé si me daría tiempo. Imagino que sí. Es que 500 enemigos creo que no es mucho, ¿no? Creo. O sea, como matas tantos en las oleadas, creo que no es tanto 500. No lo sé. La verdad que no sabría decirte cuántos se matan en una run. Muchos, pero ni idea. Igualmente tenemos bastante vida, entonces no pasa nada, pero... Ya, habría sido mejor... Me han quitado el escudo, no sé ni cómo. Imagino que habrá sido un bicho de estos con los proyectiles de mierda. Que entre que me muevo más lento que mi abuela y que tengo una hitbox enorme, pues... Uf, mira eso. Ni me ha rozado el enemigo y me ha quitado 1 de vida. No sé cómo, pero ok. Vamos a intentar one-shotear a este pibe. Au. Vale, concentración. Me voy a callar, ¿vale? Hasta que no vea esto mejor no voy a decir nada. Me han vuelto a quitar el escudo. Me cago en mi putísima madre. Está la cosa complicadilla, ¿eh? Y eso que... esto es lo que decíamos. Esto puede ser Dios, ¿eh? Como esto aplique maldición, esto puede ser Dios. Creo que no lo aplica. Creo que no. Había que intentarlo, señores.
Lo mismo sí que aplica congelar, eso ya no lo sé. Parece que no. Es que no sé qué son efectos de las balas, de golpear de las balas, la verdad. Ahora mismo no sabría decirte qué se considera como efectos de balas y qué no. Puedo meter ahí, maldición a ese hombre, que se muera, por favor. El élite este, que me dé una mejora rica. Oye, ¿se muere o...? Es que no puedo acercarme. Munición máxima no me interesa, la verdad. Porque quiero poca munición, de hecho. Estoy pensando. Es que esto no nos interesa. Esto tampoco. Me pillaría el pirómano, sinceramente, mejor que lo demás. Es que esto me da munición. Y no quiero más munición. Porque el aplastar, lo de las artes sagradas, se aplica al recargar. O sea, en la última bala. Entonces, si tengo más munición, lo aplico menos. ¿No veis? Cuando tengo que recargar es cuando se aplica. Vale. ¿Puedes morirte, por favor, jefe de mierda? Ni siquiera es un jefe, es un élite. ¡Muérete, puto! Ah, se murió. XD. A ver. Incrementa la cadencia de disparo y el tiempo de recarga en 10% permanentemente cada vez que te hieren. Vaya, me lo podían haber dado antes, cuando me habían pegado como 5 o 6 veces, ¿no? No sé cuántas veces he perdido corazones. Y aún así estoy casi full vida. Es impresionante esto, ¿eh? O en otra run, con las veces que me habían pegado ya, estaría titirante. Estaría ya, vamos. Mira, de hecho ya estoy full vida. XD. Falta el último jefe, que va a ser complicado, ¿eh? Ya os aviso, va a ser complicado. Es posible que me muera, fuera coñas. Porque con la hitbox de mierda en ese jefe va a costar lo suyo. Me morí ayer y llevaba una build mucho mejor para ese jefe. O sea que... El daño de destello ocurre el doble de veces. ¿Me pillo eso? Sí. Es que lo demás... Y por cierto, las artes sagradas ha sido pillar la primera mejora y ya se han olvidado todas las demás, ¿no? Ya no existen. En fin. Con cuidado. Uy. A ver, tengo suficiente daño para limpiar oleadas. Menos mal que tengo lo de congelar, ¿eh? Sin lo de congelar, yo no sé, yo creo que habría muerto ya. Es que hace muchísima sinergia, ¿eh? En verdad. Es increíble. Y lo mejor de todo es que ni siquiera necesitas todas las mejoras de congelar, que las he pillado, porque son buenas. Pero con que tengas la primera ya te soluciona mucho las cosas. Vale. Lo bueno de que te rodeen tanto los enemigos es que ahora es más fácil subir de nivel. Uf, mira, por fin una segunda mejora de esto. Aplastar inflige 10 de daño extra por cada punto de vida que tienes actualmente. Ahora se viene lo bueno, señores. Ahora es cuando lo puedo one-shotear con el aplastar. Bueno, no lo one-shoteo, pero les hago más daño, yo que sé. No puedo hacerle más daño. O sea, yo creo que es imposible tener mucha más vida de la que tengo. Con la mejora de aplastar, de que te da vida cuando matas, pero no me ha salido, entonces, pues... Vale, con cuidado. Hay que matar a los que de una zona y luego acercarse aquí para pillar toda la experiencia. Porque si no dejo que me rodeen por ningún lado, luego es difícil pillar la experiencia. Vale, aparece el jefe, cuidado. Aquí viene la parte difícil, señores. Aquí viene la parte más complicada de la run. Mira, esto es lo que decía, de que cada 500 te cura una vida. Es un poco inútil ahora que faltan 5 minutos. Pero lo voy a pillar igualmente. Porque lo demás me da igual. Vale. Ahora que tengo aquí un poco de espacio, voy a pegarle todo lo que pueda, a ver si lo puedo one-shotear. Estoy concentrado, ¿eh? Este es el momento más delicado de la run. No quiero que se me acerque porque si no va a disparar, vale. Me han quitado el escudo, bueno, no pasa nada. Estamos
Estamos en una situación un poco delicada. A ver, hay que alejarse de él. No puede acercarse. Porque si se acerca, dispara. Hemos perdido 2 de vida ya. Solo 1 de vida porque la otra es el escudo. Pero yo lo cuento como perder vida. Vale, vamos a alejarnos. Se ha ido la barrera por lo menos. Vamos a pillar esto, romper. Estamos un poco jodidos. Porque no ha muerto el jefe aún. Esto nos soluciona bastante la papeleta, ¿eh? Esta última mejora. Mira, mira, mira. Madre mía, madre mía. Tomo de ira. No. No, por favor. No, no. Fuera. Nada de tomos. Y esta élite a la mierda. Vale. Hemos ya... cuando he dicho hace medio segundo que... Joder, medio minuto que la runa estaba complicada. Es mentira. Ya está solucionado todo. Mira de esto. No se pueden acercar. Se congelan todos. Oye, ¿este élite cae o...? Tú que te estoy aplicando maldición y tengo un daño de bala bestial. Muérete. Ganando músculo. Cada vez incrementa tu daño de bala cada vez que te curas de forma permanente. Ok, aunque ya un poco inútil ya, pero bueno. Pues la runa está hecha, señores. GG. Ya es imposible perder. Porque además estoy full vida. O sea que... Al final no he completado el aplastar, pero bueno. Es lo que hay. Tendré que intentar buscarlo otro día, yo que sé. Porque... O sea, estoy satisfecho con la run. La verdad ha sido bastante interesante esto de maldición y congelar. Es bastante interesante. Está muy bien. Tiene algunos momentos delicados la run. La verdad, no es gratis. O sea, lo tienes que jugar bien en algunos momentos, pero... Aumenta tu punto máximo de vida en 1 por cada 500 enemigos asesinados con aplastar. Vale, con esto sí que hemos completado ya lo de aplastar, ¿no? Esto es una mejora, estos dos, sí. Vale, pues al final hemos conseguido... Oye, al final sí que hemos conseguido lo de aplastar. Es verdad que al final de la run, pero se ha conseguido. Y ahora sí que hace un daño decente, ¿no? Mira, sí, ahora sí lo one-shoteo con lo de aplastar. Ahora sí que se mueren. No es... También he de decir que no es la mejor sinergia del mundo la maldición con las artes sagradas. O sea, artes oscuras y artes sagradas no hacen mucha sinergia, la verdad. Lo cual diréis, tiene lógica, son lo contrario. Yo qué sé, el daño elemental, todo lo de daño elemental hace sinergia uno con el otro, ¿sabes? Yo qué sé. No tiene por qué no hacer sinergia, pero bueno. De todas formas quería probarlo sin más. Ahora que eso, que no estamos en la dificultad máxima, entonces no pasa nada por probar aquí cosas. Estoy pensando que pillar. Que me viene mal todo, ¿no? Yo qué sé, voy a pillar esto porque es que lo demás... Es que ni me sirve. Directamente ni me sirve nada de las otras mejoras. Igualmente es que ya da igual lo que pille porque la run está hecha. Entonces, pues bueno. Vale. Espada y escudo. Cuando escudo santo no está activo, la muerte es con aplastar reducción el tiempo de regeneración de escudo santo en... Color igual a... no sé cómo mierda se dice eso. Asterisco, supongo, no sé. F5, D6, CL, un segundo. Supongo que esto es... Esto imagino que es lo del negrita así en blanco, imagino. Bueno. El escudo santo con esta... Voy a leerlo otra vez porque con la tontería no me he enterado. Espada y escudo, por cierto, el Pokémon. Cuando el escudo santo no está activo, la muerte con aplastar reduce el tiempo de regeneración de escudo santo en bla bla bla. Vale, esto es sinergia entre el escudo santo y aplastar. Entiendo. Que matas por aplastar y te vuelve el escudo santo antes. En verdad está bastante bien, eso. Eso es una buena sinergia. Porque el problema del escudo santo es que eso, una vez que te lo quitan te quedas vendido, pero claro, si vas con esto, renta bastante. Igualmente no llevo más mejoras del escudo santo, llevo la primera, pero porque la llevo con una runa. Pero no he pillado ninguna mejora de escudo santo. Yo qué sé. No me gusta nada. Me voy a pillar mago eléctrico, porque es mejor que lo demás. Au, me han quitado el escudo, vaya. A ver cuánto me tarda en volver. Minuto 1.35. Si renta esa mejora, debería devolverme antes de que se acabe la run.
Porque de normal me vuelven a los 2 minutos con las mejoras, si no me equivoco. Au. Bueno, no pasa nada porque me como otro golpe. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Tampoco estoy muy atento ya a la run. O sea, la verdad que ya me he relajado totalmente. Porque cuando one-shoteas a todo el mundo ya sabes que la run está hecha. Entonces, pues bueno. Tampoco hace falta que esté ahora súper atento, la verdad. Estoy más atento a que me vuelva el escudo que a otra cosa. No, daño, no quiero menos daño de bala, por favor. Sinceramente, ¿qué es lo que más me interesa aquí? El rango de recogida, sin duda. Para subir antes de nivel. Aunque esté ganada la run, hay que intentar conseguir el máximo nivel posible. Oye, ¿me va a volver el escudo o...? Ya me llevo una mejora para eso. Luego, se me ha ido al 1.35 o algo así, ¿no? Ha pasado ya casi un minuto y aún no me ha vuelto. Pues... Titán. 2 de vida más. Velocidad de movimiento más 25. Tamaño de personaje más 50 más de tamaño de personaje. ¿Qué cojones? Esto... esto ni siquiera renta. ¿Qué cojones? Esto es malísimo. Si con esto te dan golpes, vamos, desde mi casa. Pero bueno. Lo voy a pillar ya por los loles. Oye, y el puto escudo santo aquí que no vuelve. A mí me han timado. Vale. GG, ¿no, señores? Yo creo que ya podemos ir diciendo GG. 10 segundos. Ya es que incluso si me intentase suicidar ahora, perder todos los corazones, ya no me daba tiempo. Entonces, pues hemos ganado. Me ha vuelto el escudo. Justo a tiempo. Perfecto. Increíble el personaje, la verdad. Bueno, ya no se ve. Mira, hemos pillado 3 sinergias, ¿eh? Esta es entre aplastar arte sagrada y escudo santo. Esta no sé. Esta la verdad que no sé qué sinergia es qué con qué. Y esta es la de... Esto es artes oscuras, pero no, imagino que tienes que tener otra mejora para que se aplique sinergia, pero bueno. En cualquier caso, nos hemos pasado la run. Han habido momentos delicados, pero en general ha sido bastante divertida de decir. No... O sea, sí que ha sido al final la build que yo quería, porque hemos conseguido todo lo de mejoras santas. O sea, todo lo del daño este de aplastar. Las artes divinas estas, o como se llamen. Pero bueno, pero yo quería que me apareciesen al principio. Pero bueno, no ha estado tan mal, porque las oscuras sí que han aparecido al principio, o sea que ni tan mal, sinceramente. Y ya con eso hemos visto estas mejoras. No sé si hay alguna rama de mejoras que no haya visto hasta la fecha. Creo que sí, pero no sé si es en otro mapa o algo así. Y por cierto, hay aquí... ¿No hay un nuevo personaje? Ah, no lo sé. No sé si hay que desbloquearlo luego o algo. Por cierto, aún me falta pasarme el juego con Gina. Es la única, de todos los personajes que tengo disponibles, la única con la que no me lo he pasado. Y bueno, el lanzagranadas, que yo no sé cuándo me pasaré una build con esto. No sé muy bien cómo buildearlo con este arma. Es que te condiciona mucho el arma, ¿eh? Yo no sé muy bien este arma con qué va bien, pero... En cualquier caso, eso es un asunto para otro día. Vamos a dejarlo por aquí hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.